10 de mayo de 1940 se produjo una extraordinaria coincidencia. El mismo día en el que Hitler ponía en marcha la ofensiva relámpago sobre el oeste de Europa, Churchill era nombrado primer ministro de Gran Bretaña. Casualidades del destino. Unas semanas más tarde, Hitler conquistó Francia, Bélgica y Holanda. Churchill estaba solo frente a un ejército que había conquistado gran parte de Europa. Pero se negaba a rendirse. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas y en los lugares de desembarco. Jamás nos rendiremos. Podrán reprimirnos. Incluso podrán matarnos. Pero jamás capitularemos. De 1940 a 1945, Hitler y Churchill dedicaron cada minuto de su existencia a acabar el uno con el otro. Dos personalidades totalmente opuestas que se enfrentaron, prometiendo la victoria a sus respectivos pueblos. Una lucha de titanes que determinó la suerte de la humanidad. Bajo el estruendo de las bombas, los ríos de sangre y los muertos, estos dos jefes militares fuera de lo común parecían fundirse con sus naciones. Su enfrentamiento, sin duda el más importante de la época contemporánea, es el de dos mundos posibles. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo unió el destino a dos hombres tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidos en la ofensiva militar final? Hitler contra Churchill, el combate del águila y el león. El primer enfrentamiento entre estos dos titanes del siglo XX se produjo mucho antes de 1940. 1916, la Primera Guerra Mundial se eternizaba. Hasta entonces ya habían muerto más de 2 millones de soldados. La Primera Guerra Mundial era una auténtica carnicería. Desde una fría trinchera de Artois, un oficial británico escribió a su mujer: suciedad, desperdicios por todas partes, tumbas desperdigadas con restos de cuerpos humanos asomando por el suelo. Bajo el sonido incesante de los fusiles, de las metralletas y el silbido de las balas que pasan por encima de nuestras cabezas. En medio de este decorado, húmedo, frío y con toda clase de incomodidades, he sentido una satisfacción y una alegría que hacía meses que no experimentaba. El autor de estas líneas que tanto apreciaba el frío bajo la metralla no es otro que Winston Churchill. Se sentía igual de cómodo en las trincheras que en su baño, y es que sus años de juventud ya fueron una auténtica novela de aventuras. Winston nació en 1874 en uno de los castillos más hermosos de Inglaterra. Hijo de una estadounidense y de un noble inglés, el pequeño Winston estaba acostumbrado a que le hicieran todo. Se educó en un internado. Fue un colegial revoltoso, con malas notas, a quien su padre consideraba un estúpido. Enseguida le orientaron hacia la carrera militar y el joven sorprendió a todos. Destacó en el combate en 3 guerras coloniales en los confines del imperio: India, Sudán y Sudáfrica. De regreso a Gran Bretaña, el intrépido húsar entró en el Parlamento y ocupó numerosos cargos políticos. A los 36 años ya era ministro de Interior. Ambicioso y dotado de una elocuencia sorprendente, al año siguiente fue nombrado ministro de la Marina de Guerra, que se convirtió en uno de los puestos más prestigiosos del mundo al estallar la Primera Guerra Mundial. Pero su ascensión se interrumpió bruscamente. En 1915 cometió un error irreparable.
Ensombreció su carrera política con un desembarco desastroso en el estrecho de los Dardanelos, en Turquía, con el fin de atacar a Alemania por la retaguardia. Más de 100.000 soldados británicos, australianos, neozelandeses y franceses murieron en el transcurso de esa desastrosa campaña. Churchill tuvo que dimitir. Se sumió entonces en una terrible depresión que él llamaba su perro negro. A sus 42 años, todos le consideraban un hombre acabado. Pero Churchill odiaba estar sin hacer nada, así que el ex primer lord del almirantazgo decidió unirse al frente francés. Fue destinado a un batallón escocés que luchaba en Flandes. Le gustaba la batalla y el sonido de los cañones, porque le permitían mantener a raya a sus dos enemigos más temidos, la inactividad y la depresión. En las largas horas que transcurrían entre un asalto y otro, Churchill se hartaba de whisky, escribía, se bañaba y muy cerca de la primera línea de frente se dedicaba a su gran pasión, la pintura. A pocos kilómetros de allí, al otro lado de las trincheras, un joven cabo del regimiento bávaro, apasionado por la pintura, también pintaba sin descanso. Adolf Hitler tenía 27 años, 15 menos que Churchill, y se había alistado como voluntario en el ejército alemán. Llevaba años queriendo dedicarse por completo al arte. Era oficial de enlace en las trincheras de Flandes. Tenía que llevar mensajes de una posición a otra en medio del fuego cruzado y de los obuses. Era su primera guerra y creía que por fin había encontrado su sitio. El joven austríaco había estado errando durante años. Nació en el seno de una familia de la pequeña burguesía, hijo de un padre violento y de una madre muy protectora. Hitler tuvo una infancia atormentada. Después de unos estudios mediocres, su padre deseaba que fuese funcionario público, pero él quería dedicarse a la pintura. Hitler suspendió en 2 ocasiones el examen de acceso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Desmotivado, iba tirando gracias a la venta de algunos cuadros. El 2 de agosto de 1914, como por obra de la divina providencia, estalló la guerra. Hitler estaba en Múnich, eufórico. Un tiempo después escribió: «Me invadió un entusiasmo irresistible. Me arrodillé y di gracias al cielo con el corazón rebosante de alegría por brindarme la oportunidad de vivir en esa época». El conflicto sacó al pintor fracasado de su desencanto. De este modo, el cabo Hitler y el teniente coronel Churchill se encontraron frente a frente en la Primera Guerra Mundial. El entorno y su nacionalidad eran distintos, pero en las trincheras tenían algo en común. El olor de la pólvora y de la pintura ejercía sobre ellos un efecto reparador. Hitler se olvidaba de la muerte prematura de sus padres y de sus fracasos para entrar en Bellas Artes. Churchill ahogaba su pena por el fracaso de los Dardanelos y quizás también se olvidaba de su padre, que siempre le había desacreditado. Los 2 intrépidos soldados destacaron en el campo de batalla. Hitler fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, distinción que luciría toda la vida. Después de 6 meses en el barro, la depresión de Churchill desapareció. El diputado regresó a Londres y a los 15 meses entró en el gobierno como ministro de Armamento. Ambos todavía lo ignoraban, pero bajo la tormenta de acero que se cernía sobre el norte de Europa, su duelo ya había comenzado. Porque las balas, los proyectiles que Adolf Hitler debía evitar, los fabricaba Winston Churchill, ministro de Armamento. En noviembre de 1918 se firmó el armisticio. Alemania había perdido. El mundo entero celebró la victoria. Churchill recuperó su sitio y su rango en Gran Bretaña.
El ministro de Armamento consiguió algunas hazañas. Inquieto y apasionado, supo gestionar la producción de munición y la de los carros de combate cuya invención había respaldado y que resultaron decisivos en muchas batallas. Muchos ingleses le atribuyeron la victoria y en el desfile militar ocupó un puesto privilegiado. Mientras que para Churchill todo era luminoso, para Hitler todo eran sombras. Herido en combate y temporalmente ciego, el joven cabo vivió la rendición como una terrible humillación. Sin saber qué hacer con su vida, Hitler se metió en política. El soldado artista resultó ser un magnífico orador. Ascendió a la cabeza de un partido de extrema derecha que rebautizó como Partido Nazi. Hitler tenía prisa. Intentó un fallido golpe de Estado. Fue encarcelado. En prisión escribió su libro-programa Mein Kampf, Mi lucha, en el que enunciaba su ideología racista y antidemocrática. La cárcel lo catapultó a la cabeza del partido y le sirvió de trampolín. Estaba convencido de que pronto tomaría el poder. En Gran Bretaña, también gracias a sus dotes de orador, Churchill fue enlazando los cargos ministeriales. Guerra, aviación, colonias... Una gran carrera. A los 50 años fue nombrado canciller de Hacienda, ministro de Economía. De este modo, a mediados de los años 20, los dos excombatientes, pintores, escritores y oradores lograron retomar las riendas de sus vidas. Pero estaban en las antípodas el uno del otro. El inglés sugería, mientras que el alemán vociferaba. El pequeño burgués sudaba y se retiraba el pelo de la cara, mientras que el aristócrata hacía algunas extravagancias que encandilaban al público. Churchill era un gran bebedor, pero no un alcohólico. Hitler, por el contrario, odiaba el alcohol y se preguntaba cómo la gente podía beber champán. Él lo llamaba agua avinagrada. Churchill solía ir acompañado de su mujer, Clementine. Hitler hacía alarde de una total castidad y decía que Alemania era su única esposa. El patriota Churchill tenía un gran sentido del humor y una ironía muy sutil. Permanecía horas en la Cámara de los Comunes, que temían enfrentarse a él, porque su elocuencia podía ser terrible. Como en una ocasión en la que la diputada Lady Astor le dijo: si yo fuera su mujer, le pondría veneno en el café, a lo que él respondió: si yo fuera su marido, me lo bebería. El nacionalista Hitler nunca debatía, ya que nadie se atrevía a contradecirle. Realizaba largos monólogos que podían durar horas, pero sus discursos encandilaban a la gente, parecían conversiones religiosas en masa. Cuanto más hablaba, más adeptos ganaba. A finales de la década de los años 20, ambos formaban parte de las personalidades públicas más relevantes de sus países. Pero un acontecimiento iba a cambiar sus destinos. En octubre de 1929, el pánico se apoderó de Wall Street. La bolsa se desplomó. Enseguida, la economía mundial entró en recesión. En Gran Bretaña, el gobierno conservador fue derrotado. Winston perdió el Ministerio de Economía. Su desastrosa gestión del tesoro le valió las críticas de toda la clase política. Ya nadie confiaba en él. Mientras Churchill mordía el polvo, Hitler estaba en plena ascensión. Aprovechando la crisis, transformó su insignificante grupúsculo en una maquinaria cada vez más potente. He tenido la energía y la fortaleza necesaria para que 1000 hombres de hace 10 años sean hoy 14 millones.
Y esos 14 millones de hombres, mañana serán 20 o 30 millones. Hitler comprendía mejor que nadie la frustración de los alemanes y la humillación de la derrota. Tanto es así que en enero de 1933 el cabo fue nombrado por el presidente Hindenburg canciller de Alemania. 9 años después de su fallido golpe de Estado, el agitador conseguía llegar a la cima. Mientras tanto, Churchill había iniciado la travesía del desierto. Pero estar solo no significaba estar pasivo. Era uno de los pocos que leyó Mein Kampf. A partir de marzo de 1934, alertó a la opinión pública acerca del peligro que representaba la Alemania nazi. A solo unas horas de avión, hay una nación que cuenta con unos 70 millones de individuos, que son los más instruidos, trabajadores y disciplinados del mundo. A los niños les enseñan que la guerra es un ejercicio glorioso y la muerte en combate, el destino más noble. Esta nación fuerte y que posee tantas virtudes está bajo el control de un grupo de hombres sin piedad que predica la intolerancia y la superioridad racial con el apoyo de la ley, del Parlamento y de la opinión pública. Pero en sus nuevos mandamientos han omitido: no matarás. Se rearman a gran velocidad. Así que vuelvo a plantear la pregunta: ante estos hechos, ¿qué debemos hacer? Entre el aristócrata y el pequeño burgués se inició un duelo a distancia. Duelo que el dictador dominaba ampliamente. Ignorando el Tratado de Versalles, Hitler se aprovechó de la debilidad de las democracias occidentales para multiplicar sus golpes. Restableció el servicio militar, remilitarizó Renania y se apoderó de Austria sin hacer ni un solo disparo. En 1938, Hitler reivindicó el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia. Aterrados por el poder de la Wehrmacht, París y Londres firmaron los acuerdos de Múnich, en los que cedían a Hitler el territorio de los Sudetes a cambio de un simple papel. Churchill fue el único que denunció este acuerdo y vaticinó: os dieron a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Bastaron 6 meses para que Hitler violara los acuerdos de Múnich. En marzo de 1939, su ejército invadió lo que quedaba de Checoslovaquia y entró triunfalmente en Praga. Desde el Castillo de los Reyes de Bohemia, Hitler saboreaba su victoria mientras contemplaba la ciudad. Cuando un ayudante de campo le informó de que ni Inglaterra ni Francia habían movido sus ejércitos, Hitler contestó: ya lo sabía, en 15 días nadie hablará más del tema. Desde que tomó el poder, no había cometido ningún error. Consiguió apoderarse de Renania, Austria y Checoslovaquia sin hacer ni un solo disparo. Si la historia se hubiera detenido ahí, a pesar de perseguir a todos sus oponentes, no cabe duda de que Hitler habría sido considerado como un gran hombre de Estado alemán. En 6 años detuvo la inflación, combatió el paro, devolvió la dignidad a los alemanes y convirtió al país en la nación europea más poderosa. Y si la historia se hubiera detenido ahí, el aristócrata Churchill habría sido considerado como un político con grandes dotes para la oratoria, pero demasiado impulsivo, que arruinó su carrera al igual que hizo su padre.
Pero la historia siempre se reserva algunas sorpresas. Con la invasión de Checoslovaquia, Hitler demostró que no tenía palabra. La opinión pública fue cambiando progresivamente. Los ingleses comprendieron que Churchill estaba en lo cierto sobre las intenciones de Alemania. Cuando unos meses más tarde, en septiembre de 1939, estalló la guerra, Churchill, el político fracasado, volvió al primer plano. 25 años después de su humillante expulsión por el desastre de los Dardanelos, le volvieron a nombrar primer Lord del Almirantazgo. Winston era el único combatiente real del gobierno, mientras que Chamberlain resultó ser un pésimo primer ministro en tiempos de guerra. Las consecuencias no se hicieron esperar. Adiós, señor Chamberlain. Gracias por todo. Demos la bienvenida al primer ministro, el señor Churchill. El 10 de mayo de 1940, el mismo día en el que Churchill fue nombrado primer ministro, Hitler atacó Bélgica, Holanda y Francia. Volvían a enfrentarse 20 años después del final de la Primera Guerra Mundial, pero esta vez estaban a la cabeza de sus respectivas naciones. Hitler creía haber acabado con su principal detractor, pero en realidad lo había vuelto a colocar en el poder. Llevaban una década observándose el uno al otro y por fin iban a enfrentarse. Churchill había estado más de 10 años alejado de la vida política. Soñaba con este momento desde hacía tiempo y era comprensible, ya que era la prueba que podía rehabilitarlo. Hitler llevaba casi 7 años adoctrinando a su pueblo. Churchill solo disponía de unos días para encontrar las palabras que dieran el valor necesario al suyo para resistir contra viento y marea. Diré a la Cámara lo mismo que al Gobierno. No puedo ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Nos espera una prueba de lo más cruel. Nos esperan muchos largos años de lucha y sufrimiento. ¿Cuál es nuestra política? Luchar por tierra, mar y aire, con todas las fuerzas que Dios nos dé. Luchar contra una tiranía monstruosa y sin igual en los oscuros anales del crimen. Esa es nuestra política. ¿Cuál es nuestro objetivo? Solo tengo una palabra: victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar del terror. Victoria al final del camino, por largo y difícil que sea. Hasta los miembros de la oposición se emocionaron al escucharlo. El pueblo británico, igual que el pueblo francés, estaba dividido entre el miedo, el derrotismo y el instinto de supervivencia. El valor estaba latente, había que despertarlo, y eso es lo que hizo Churchill. Sin embargo, aquella noche el primer ministro dudó. La gente le saludaba y le gritaba: «Buena suerte, Winnie, que Dios te bendiga». Pero en privado Churchill se fundió en lágrimas y le confesó a uno de sus generales: «Pobre gente, confían en mí y durante mucho tiempo solo podré ofrecerles desastres». Y los desastres llegaron antes de lo previsto. Hitler había desarrollado una técnica de guerra relámpago muy eficaz. Miles de tanques de la Wehrmacht, respaldados por la aviación, penetraron en Francia y sembraron el caos. En unos días, las autoridades capitularon. Hitler estaba entusiasmado. Había ganado la batalla de Francia en un tiempo récord. Sus generales ni se habían imaginado llegar tan lejos y tan deprisa. Era la venganza por 1918. Los vencidos de entonces eran los vencedores de ahora.
Decididamente Hitler era un dios de la guerra. Con Francia derrotada, Churchill estaba más solo que nunca. El enfrentamiento era inevitable. Comenzó la batalla de Inglaterra. A partir del 12 de agosto de 1940, cientos de bombarderos escoltados por cazas de la Luftwaffe bombardearon todos los objetivos militares del sur de Inglaterra. Comenzó una terrible batalla en el cielo entre los Messerschmitt alemanes por un lado y los Spitfires y los Hurricanes británicos por otro. El cielo de Gran Bretaña se volvió del color del fuego. La Royal Air Force aguantaba, pero al cabo de unos días la situación se volvió crítica. A finales de agosto, la aviación británica prácticamente había perdido el control en el sur de Inglaterra y los alemanes avanzaban. Pero un acontecimiento fortuito cambió el curso del destino. El 24 de agosto, un avión alemán lanzó una bomba sobre Londres por error. Churchill se lo tomó como una provocación. Al día siguiente ordenó el bombardeo de Berlín. Todos sus generales trataron de disuadirlo diciéndole que era una misión suicida. Berlín estaba demasiado lejos. Pero Churchill, tan impulsivo como siempre, se obstinó. Solo un puñado de pilotos consiguió lanzar su bomba sobre la periferia de la capital del Reich. La arriesgada misión enfureció a Hitler. El Führer ordenó a su aviación abandonar los objetivos militares. Tenían que destruir las grandes aglomeraciones británicas. Había comenzado el Blitz, o guerra relámpago. A pesar de la tormenta de fuego que caía sobre las ciudades británicas, de las escenas apocalípticas que vivían los habitantes y de las decenas de miles de muertos, los ingleses resistían. Al día siguiente de los bombardeos, los londinenses, con su característica flema británica, fueron a trabajar como si no hubiera pasado nada. El eslogan de moda era «London can take it». Londres puede aguantar. Mientras duró el Blitz, Churchill se desplazó constantemente a los barrios bombardeados para mantener la moral de los habitantes. Hitler estaba convencido de que la moral de los británicos se desmoronaría y su jefe con ellos. Pero se produjo justamente el efecto contrario. La firmeza de Churchill, su impasible dignidad, su inquebrantable confianza en el futuro, su convicción de que Inglaterra triunfaría, su sonrisa, su sombrero, su puro o sus discursos apasionados, lo convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la tiranía. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los desembarcos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y jamás nos rendiremos. A Hitler le apoyaba su pueblo y a partir de entonces a Churchill le iba a apoyar el suyo. Hitler cometió un terrible error. Al abandonar los objetivos militares, permitió que la aviación británica se reorganizase y pudiera volver a atacar. Provocaron una masacre. Los ingleses ganaron la batalla del cielo.
Churchill ganó la batalla de Inglaterra porque actuó de forma impulsiva, utilizando una estrategia de aficionado. Y Hitler la perdió porque hizo lo mismo. Aunque murieron 23.000 personas, el Reino Unido no fue invadido. Fue la primera derrota de Hitler. Churchill le había plantado cara. Hitler se vio obligado a aplazar la invasión de Inglaterra. Esperaba doblegarla, aniquilando a otro de sus enemigos ancestrales, la Unión Soviética. En junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes invadieron Rusia con el respaldo de la aviación. La Operación Barbarroja comenzó de forma fulminante. Mientras Hitler situó a parte de su ejército en el este, en el oeste se produjo un golpe de efecto. En diciembre de 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. Nuestros dos estrategas se alegraron, pero no por las mismas razones. Hitler estaba entusiasmado porque Japón estaba de su lado. Les dijo a sus mariscales: no podemos perder la guerra. Nuestro nuevo socio no conoce la derrota desde hace 3000 años. Churchill también estaba encantado. Pearl Harbor era el pretexto que estaba esperando. Estados Unidos entró en guerra, en su bando. Pero el gigante estadounidense todavía no estaba listo. Gran Bretaña sufrió numerosos reveses. El ejército de Hitler se imponía en todos los frentes. En el norte de África, decenas de miles de soldados ingleses murieron o fueron hechos prisioneros en la batalla del Atlántico. Churchill recibió críticas del Parlamento. A lo largo de la guerra, el dictador nazi imponía sus ideas. Sin embargo, el primer ministro tenía que convencer, porque Inglaterra era una democracia parlamentaria. Churchill declaró: soy como el piloto de un bombardero. Hago una salida cada noche y sé que de alguna no regresaré. Sus adversarios políticos comprendieron que era posible resistir a Hitler, pero era imposible reemplazar a Churchill en pleno combate. El león británico poseía una forma física increíble. Un general afirmó: Winston hace un trabajo colosal y siempre está de buen humor. Entiendo perfectamente por qué todos los que le rodean le son fieles. Dedica cada hora a ganar la guerra. No da muestras de fatiga y parece estar en mejor forma que muchos políticos que trabajan menos que él. Churchill nunca había sido tan feliz. Su depresión quedaba atrás. A las preguntas de unos periodistas respondió: solo tengo un objetivo, deshacerme de Hitler. Mi vida será entonces mucho más sencilla. En el frente del este, la Wehrmacht había perdido a decenas de miles de hombres, pero había sobrevivido al invierno. La tenacidad de Hitler había dado sus frutos. Todos los generales estaban de acuerdo. La determinación del Führer salvó al ejército alemán de una derrota. Hitler asignó nuevos objetivos a sus tropas: Stalingrado y el Cáucaso. El estratega autodidacta era optimista y afirmó: ahora que hemos dejado atrás enero y febrero, nuestros enemigos ya pueden olvidarse de vernos correr la misma suerte que los ejércitos de Napoleón. El equilibrio volverá a restablecerse. Pero para restablecer ese equilibrio, Hitler no coordinó sus ofensivas con las de sus aliados japoneses e italianos. Ni siquiera informó a Mussolini de la invasión de la URSS. Para Hitler, la guerra era un deporte individual. Pero para Churchill se trataba de un deporte de equipo.
no paraba de ir y venir al encuentro del capitalista Roosevelt y del comunista Stalin para conseguir una coalición invencible. El amo del Kremlin tenía sus exigencias. Reclamaba la apertura de un nuevo frente en Europa para aliviar al Ejército Rojo. Winston seguía muy afectado por el desembarco de los Dardanelos y no quería. Pero para acabar con el Reich, el viejo león superó sus miedos. En secreto convenció a Stalin y a Roosevelt para atacar primero el punto débil de las fuerzas del eje, el norte de África. El 8 de noviembre de 1942, las tropas anglo-estadounidenses desembarcaron en Orán, Argel y Casablanca. La Operación Torch, ideada por Churchill, fue todo un éxito. El ejército de Hitler ya no avanzaba en el frente ruso y se preparaba para afrontar un nuevo invierno. Los esfuerzos del viejo león por fin estaban dando frutos. La coalición trabajaba de común acuerdo. Siempre de un lado para otro, Churchill era una auténtica dinamo que infundía a sus tropas y generales energía y sed de victoria. Y sin perder nunca el sentido del humor. Cuando el general Montgomery le dijo: «Yo no bebo ni fumo y estoy en forma al 100%, Churchill le respondió: «Yo bebo, fumo y estoy en forma al 200%. Hitler no podía admitir la derrota. Se estaba volviendo cada vez más irascible. Había dejado de confiar en sus generales. Halder, List, von Manstein, Keitel y Guderian fueron relevados de sus cargos o trasladados a otro frente. En el este, la situación de la Wehrmacht era desesperada, pero Hitler se negaba a rendirse. Su obstinación provocó en Stalingrado la mayor derrota de la historia militar alemana. Las fuerzas del eje perdieron 400.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Desde el golpe de Estado y después de 23 años de ascensión, empezaba el declive de Hitler. Se iba volviendo cada vez más místico e impenetrable. Hizo la siguiente confesión: el dios de la guerra se ha pasado al otro bando. Si Hitler estaba perdiendo la guerra, Churchill perdía su liderazgo. En Teherán, en noviembre de 1943, Churchill tomó conciencia de que Roosevelt y Stalin se habían convertido en los nuevos señores de la guerra, y él ya no tenía el control de las operaciones. Volvió a caer en una depresión, acompañada de una neumonía. Winston creía que había llegado su hora. Pero tan imprevisible como siempre, unos días más tarde, el enfermo estaba mucho mejor y posaba ante las cámaras con un uniforme que ningún general del ejército se habría atrevido a llevar nunca. El enfermo enseguida recuperó la energía para meter las narices en los planes de su Estado Mayor. Porque Churchill, igual que Hitler, no podía estar mucho tiempo lejos de un mapa. Ambos eran la pesadilla de sus generales. Daban órdenes, modificaban los planes. Y eso que ninguno de los dos era un gran estratega. Pero había una diferencia. Winston sabía que era un aficionado y escuchaba a sus consejeros que en muchas ocasiones evitaron que hiciera algo irreparable. Sin embargo, a fuerza de purgas, Hitler había silenciado a sus generales y nadie se atrevía a contradecirle, aunque se sucedieran las catástrofes. Desde el principio de la guerra, Alemania había perdido 3 millones de hombres, y lo peor estaba por llegar. Se aproximaba el desembarco. El Führer nunca se replanteaba sus ideas, así que anunció: el mundo occidental plutocrático puede intentar hacer un desembarco cuando quiera, pero fracasará.
En la noche del 5 al 6 de junio de 1944, la mayor flota jamás reunida puso rumbo a las costas francesas. Hitler se acostó a las 4 de la madrugada. A las 6, la flota fue detectada y comenzó el combate. Los generales alemanes llamaron inmediatamente al Estado Mayor porque temían que se tratase de la tan temida invasión. Solicitaron refuerzos para impedir cualquier desembarco. Pero el general Jodl no quiso despertar al Führer para pedirle la autorización. Nunca hay que despertar a un dictador cuando duerme, y menos aún a Hitler. Hitler durmió hasta las 10 de la mañana, hora en la que lo despertó su edecán. Hasta las 14:30 horas, Hitler no dio la autorización para el envío de refuerzos. Es decir, 8 horas después de que la flota hubiese sido localizada. Pero ya era demasiado tarde. El miedo al dictador y su negativa a compartir el mando no hicieron más que acelerar el éxito del día D. Churchill respiró aliviado. Seguía sintiendo la misma atracción de siempre por el olor de la pólvora, así que fue a visitar las playas. Winston Churchill ha visitado Normandía. La visita ha sido breve. El primer ministro ha comprobado que todo está saliendo bien en esta primera fase del asalto a Europa. Ha subido a bordo del destructor Kevin, convencido de que los mayores triunfos están por venir. Los arquitectos de la victoria regresan a casa. Pese al éxito del desembarco aliado, el dictador no admitía la derrota. El 16 de diciembre, ante el estupor de los aliados, 1.900 cañones abrían fuego en el sector de las Ardenas. En las primeras horas, el efecto sorpresa superó las expectativas del Estado Mayor alemán. Hitler ya saboreaba las mieles del triunfo, pero aún era demasiado pronto. El estado de las carreteras y sobre todo la escasez de gasolina impidieron el avance. Enseguida, la aviación aliada acribilló a la Wehrmacht sin descanso y recuperó la ventaja. En el cuartel general de Hitler reinaba la preocupación. Göring le sugirió firmar un armisticio. La guerra está perdida, le dijo. A lo que Hitler replicó: le prohíbo que tome cualquier decisión sobre este tema. Si incumple mis órdenes, le mandaré fusilar. Hitler se obstinó. No capitularemos nunca. Si nos hundimos, arrastraremos un mundo con nosotros. El Führer puso todas sus esperanzas en el fracaso de la coalición aliada. Les dijo a sus generales: llegará un momento en el que la tensión entre los aliados será tan grande que abrirá una brecha entre ellos. Todas las coaliciones de la historia se han desmoronado tarde o temprano. Hay que esperar el momento adecuado. Churchill confiaba en evitar ese desastre. En la conferencia de Yalta de febrero del 45, igual que en Teherán, el viejo león transigió astutamente para que no se debilitase la gran alianza de la que había sido artífice. Renunció a proteger a Polonia de la influencia soviética. Ya notaba el declive del Imperio británico, pero era el precio que había que pagar por la unión contra Hitler. Para acelerar el desmoronamiento del Reich, Winston no dudó en emplear el terror, igual que había hecho Hitler contra él. Los aliados multiplicaron los bombardeos masivos sobre las grandes ciudades alemanas. En febrero de 1945, Churchill y Roosevelt dieron luz verde al bombardeo de Dresde.
La ciudad estaba abarrotada de decenas de miles de refugiados, y en ningún caso se trataba de un punto estratégico. Hubo más de 40.000 muertos. Nada justificaba esta destrucción. Pero Winston no había olvidado el Blitz, ni las decenas de miles de ingleses que murieron bajo las bombas alemanas. Churchill recorría las ruinas para apoyar a su pueblo. A Hitler ni se le ocurría hacerlo. Desde que el dios de la guerra se había cambiado de bando, el Führer se dirigía cada vez menos al pueblo que le había llevado al poder y ya casi no se dejaba ver. En marzo de 1945 apareció por última vez en las noticias. El águila se había convertido en buitre. Un Hitler encorvado, deteriorado, con Parkinson, animaba a los miembros de las juventudes hitlerianas a resistir hasta el final. Un fragmento de la película fue censurado. En él se veía un Führer incapaz de controlar los temblores. Hitler se hundía, y mientras tanto su régimen proseguía. Los pelotones de ejecución abatían a decenas de desertores. En los campos de exterminio, los deportados eran masacrados u obligados a realizar inmensas marchas de la muerte, con el fin de exterminar hasta el último de ellos. No podía ganar la guerra, y el Führer quería reemplazar la victoria con el éxito del genocidio. En Alemania, Hitler promulgó la Orden Nerón, que mandaba destruir todas las infraestructuras del Reich: transporte, electricidad y abastecimiento. Después de exterminar a judíos, eslavos y cíngaros, Hitler pretendía dejar morir incluso a su pueblo, como si quisiera hacer desaparecer a todos los testigos del apocalipsis al que había conducido a Alemania. Si perdemos la guerra, no me importa que el pueblo perezca. No contéis conmigo para derramar ni una sola lágrima. No se lo merece, declaró. En el este, el ejército soviético avanzaba como una apisonadora, y en abril se lanzó sobre Berlín. Era el fin. Hitler acababa de celebrar su cumpleaños. Tenía 56 años y parecía un anciano. El Führer se refugió en su búnker y dictó su testamento político. Las primeras palabras fueron para Churchill, el único que en 1940 se atrevió a plantarle cara, el mismo que había provocado su derrota. Al negarse a entenderse conmigo, Churchill ha llevado a su país a una política de suicidio. Al principio de esta guerra me esforcé en actuar como si Churchill fuera capaz de comprender esta gran política. Pero él llevaba demasiado tiempo vinculado a los judíos. Mi idea era tratar con indulgencia a los ingleses para no crear algo irreparable en el oeste. El águila derrotada formuló su última voluntad. Quiero que en mi tumba figure el siguiente epitafio: fue víctima de sus generales. Hitler se casó con Eva Braun y el 30 de abril de 1945 se suicidó en su búnker. Radio Berlín anunció que Hitler había muerto luchando hasta el último aliento contra el bolchevismo. Churchill, que era un antibolchevique convencido, comentó: «Yo creo que tenía toda la razón para morir de esta forma». Winston tuvo la última palabra. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló. Aclamado en las calles, ovacionado en el Parlamento, felicitado por el rey, Winston saboreó durante un breve instante el resultado de 6 años de lucha.
Nadie había creído en él, ni su padre, ni sus compañeros de la Cámara de los Comunes. Y sin embargo, tal y como se lo había prometido, consiguió lo imposible y escribió la historia. Esta es vuestra victoria. La victoria de nuestra causa. La victoria de la libertad en todas partes. A lo largo de nuestra extensa historia, este es el día más importante de todos. Pero muy pronto la victoria se volvió amarga, porque aunque el demócrata había ganado la guerra, perdió las elecciones legislativas. La democracia tiene estos reveses. Churchill cayó en una depresión. Viajó, volvió a escribir y en su equipaje metió pinceles y 96 botellas de Veuve Clicquot. Era como si echase de menos a Hitler. Con la desaparición de su mejor enemigo, perdió por algún tiempo su razón de ser. Nunca un duelo ha marcado tanto la historia del mundo. El águila era el veneno y el viejo león fue el antídoto. ¿Qué queda de su enfrentamiento? Hitler será recordado siempre como uno de los hombres más crueles que ha habido nunca en la Tierra. Y Churchill como uno de los líderes más aclamados de todos los tiempos, que legó al mundo su valentía y su incomparable sentido del humor. Todavía seguiría escribiendo en las páginas de la historia 20 años más. Winston, el primer ministro y Premio Nobel de Literatura. Siempre echó de menos el olor de la pólvora y el ritual del combate. Mucho después de la guerra, unos periodistas preguntaron a Churchill qué año le gustaría volver a vivir. Él contestó, 1940, ahora y siempre. En una gran metrópolis de una isla lejana, que se extiende en el mar, como una gran araña con patas terroríficas, hay un castillo siniestro, habitado por sombras y fantasmas, y repugnantes animales nocturnos que cobija a un ser mitad humano, mitad monstruo. Cada vez que quería aparecer delante de los hombres, se preparaba una poción mágica con unos ingredientes apetitosos pero peligrosos y se transformaba milagrosamente.